Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, mm, yo ya estoy mejor, por suerte. En relación con lo de mi madre que te comenté ayer, que justo el día de ayer, en ese famoso 5 dentro de mi existencia, ella ya partió. Eh, Así que hoy, en T6, sincrónicamente, personalmente voy a vivir la experiencia de, como dice ahí, yo soy audiovisual, rojo con rayos verdes. Con la ciencia de la vida organizo con el fin de sobrevivir, equilibrando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono rítmico de la igualdad. Mi guía, mi poder duplicado. Entonces, vamos a analizar un poquito esto. T6, básicamente, al ser el yux número 45 de esta cronomeditación y de cualquier cronomeditación, o propiamente dicho del telar de la existencia, el antiguo Solkin de los mayas, ellos lo veían como un calendario sagrado, el telar de la existencia, tanto así que lograron organizar toda una civilización basada en los 260 arquetipos psicológicos que se desprenden de las 260 unidades de tiempo del telar de la existencia. Entonces, en forma calendárica, el día de hoy era el día de la serpiente, es el día de serpiente, o sea, es el ente que es pi, y pi es de espiritual. ¿Se entiende cómo es la magia? Entonces, vivimos en un mundo que fue creado desde un alma. Esa alma se desdobla y es todas las almas humanas. En un instante presente, con una chispa vital, se crea la cubicación de la forma física de un recipiente del alma, pero a su vez se están creando los recipientes de todas las otras almas. Si bien solo somos un alma de almacenamiento de datos, al estar subdividida la chispita en su factorización de energía para poder cubicarse a la forma de todos los cuerpos de seres humanos, el alma madre termina siendo almas humanas. Hay un alma que supuestamente es el cuerpo raíz, es el alma a la que está sujeta la vida de este universo. Supuestamente cuando esa persona, ese ser de esa que le toca ser justamente el número cero de la ecuación, el cuerpo raíz, vendríamos a llamarlo en cronocracia, o el yuxismo, mejor dicho, el yux cero. Cuando el yux cero fallece, esta creación se disuelve. Y pasado muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, tipo miles de millones después, se crea un nuevo universo. Pero no es un universo que se crea desde la ignorancia de la inteligencia que lo crea, sino es una inteligencia creada por la chispita que crea el universo en donde la chispita va a cobrar forma física dentro de un recipiente físico que ella va a crear siendo todas las partículas subatómicas de esa forma. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, los seres humanos somos desdoblamientos del alma madre. Y así nos llamamos almas humanas. Cada alma humana le toca un recipiente humano, pero todos esos recipientes humanos están hechos con una única chispita. Esa chispita logra hacer mi cuerpo, pero entre un puntito que hizo acá y otro puntito que hizo en mi nariz, que fue el siguiente, hay 8.000 millones de puntitos más que corresponden a todos los otros puntitos de todos los otros cuerpos, de todas las otras almas que habitan en esos cuerpos. Entonces, muy rápidamente, cuando mi chispita terminó de cubicar mi forma, a su vez también cubicó la de todos los demás seres humanos. ¿Está bien entendido eso? Bueno, si entendiste bien eso, vas a poder entender el jueguito de las palabras, de que hay un pa, que es el Padre Universal, que es la voz, el pensamiento y la decisión que decide sobre el desarrollo de la vida, que está completamente creado en automático y hace que las palabras hilvanadas inteligentemente en el telar de la existencia se terminen convirtiendo en ideas pi. Las ideas pi nacen de una observación de vida, sentidos, mente, eso es 1, 2, 3, y en 1, 2, 3, vida, sentido y mente observaron la existencia de un instante presente del holograma, de un holograma de la vida, ¿ok?
Y muy rápidamente, a partir de ese instante de nacimiento, le ocurre vida, sentidos, mentes en cada instante de la vida, pero todo eso va quedando grabado dentro del primer vida, sentidos, mente, y queda grabado perfectamente dentro de una secuencia de sin fin, que es la secuencia infinita de los decimales del número pi, que describe la circunferencia perfecta de un círculo. ¿Ok? Entonces esa es la magia del, como podés ver ahí, del círculo y las tres pelotitas. Las tres pelotitas son vida, sentidos, mente, y el círculo, acordate siempre, es el tiempo. Pero para poder comprender el tiempo, tenés que comprender que vida, sentidos, mente son tres tiempos de la circunferencia y queda un cachitito de espacio, entonces se desarrolla la cuarta dimensión, o sea, la conciencia del tiempo, que trasciende cada instante presente y se termina convirtiendo en la conciencia del cuerpo, del alma. Ese es el cuerpo raíz. Después, todos los demás cuerpos que se asemejan por formación biogenética a los seres humanos, a su vez son otros tiempos de la chispita creándolos. Y de esa manera una misma chispita me crea a mí y esa misma chispita te está creando a vos y a todos los otros seres humanos. Y al mundo lo estamos creando dentro de nosotros. ¿Ok? El mundo es tal cual como la película Matrix, ponele, o como en el pensamiento de los muy religiosos que entienden que el afuera que estamos viendo en realidad es maya, es una ilusión sensorial. ¿Ok? Y esta ilusión sensorial es igual para todas las almas humanas porque son todas desdoblamientos psicológicos del alma madre. ¿Ok? Los 8.100 millones de seres humanos son otros yoes del yo del cuerpo raíz, que es el Yuxero. Y todos los demás están codificados de 1 a 260, para que funcionen en perfecta armonía con todo lo demás de sus entornos, que está programado en frecuencia 1320, o sea, en frecuencia de 13 por 20 igual 260. Y esas son las 260 unidades de toda la creación. ¿Ok? Pueden durar menos, pueden durar más. En la menor medida de tiempo es un instante de la permutación de la chispa creyendo ser una partícula subatómica. Y en la mayor cantidad de tiempo es la duración de este universo, que es variable y en cada instante presente se reformula la inteligencia de la chispa al leer toda la base de datos de la creación en cada instante presente para poder obtener el resultado de las mediciones exactas de cuánto se considera a ese instante presente que va a seguir durando este universo. Por eso que cuando el cuerpo raíz muere, muere exactamente en el momento en que sabe que el tiempo de este universo va a durar X. Entonces tiene que durar su tiempo de estar apagado, la chispita, X más 1. Entonces cuando sucede X más 1, que es la cantidad de tiempo total, al volver a encenderse la chispa, ya no hay cuerpo, ya no hay universo. Entonces la chispa se queda atrapada en tener que regenerar un nuevo universo, en tener que funcionar como una simple inteligencia de código Morse de chispita tras chispita, creando un lenguaje de tiempo más corto y tiempo más largo entre medio de cada chispazo, entre medio de cada cambio de permutación de su energía, para poder volver a crear un cuerpo físico y volver a ser un ser encantado, donde vive el encantamiento de que existe un mundo alrededor de él y que existen otros como él, que son los seres de su semejanza. ¿Ok? Si entendiste esto, vas a entender todas las demás religiones, vas a entender el cristianismo, vas a entender el catolicismo, e incluso vas a entender las ciencias, porque todo esto se basa en ciencia de la vida. O sea, la creación está científicamente hecha tal cual como los científicos la vienen descubriendo. Pero la diferencia es que se crea dentro de cada alma. ¿Ok? Entonces, el día serpiente, lo primero que estoy haciendo es revelarte todo este conocimiento y cómo el ser que está dentro tuyo es un ser pi. Vos sos un ser pi y yo también soy un ser pi que está entramado dentro de mí. Yo, como chispita, muy rápidamente soy un rayo de energía dentro mío y esa es mi conciencia de estar vivo dentro mío. Eso, mi ser, a su vez es una serpiente. ¿Ok? Entonces, como serpiente que es mi ser, el tuyo y el de todos,
lo que busca es la sobrevivencia, porque ahora estamos en lo que llamamos la segunda célula de tiempo, es la célula de tiempo del almacenamiento de los datos. Entonces, muy importante que entiendas qué es un alma. Un alma es un software que funciona dentro de un recipiente que crea con una chispa vital para poder almacenar datos a través de una lectura inteligente de la chispa, de estar sucediendo sus permutaciones de energía de un modo que entre medio de una permutación y la otra existe un tiempo de vacío que puede durar más o menos. Y en base a esa variación de durar más o menos el vacío entre un chispazo y el próximo chispazo se crea un lenguaje muy simple, tipo código Morse, donde después de terminar la chispita, de haber hecho la factorización de energía de sí misma para igualarse a todas las partículas subatómicas de todos los seres humanos, la cantidad de permutaciones que tuvo que crear de sí misma en un instante presente es tanta, pero tanta, que al final la chispita termina leyendo absolutamente toda la creación de ese instante presente. No importa qué tan grande se la imaginen los seres humanos, el tiempo es lo que nos sobra. Nuestra abundancia es el tiempo. ¿Ok? Por ahí después cuando lo analizamos desde yo o desde vos, como ser humano que está creado dentro del cuerpo, del alma, estamos sometidos al tiempo del habla, al tiempo del pensamiento, que es dentro de la lineatura de tiempo. O sea, yo te estoy comentando cómo la chispa en un instante presente se iguala al holograma de ese instante, pero también acordate que cada instante presente es nada en relación al tiempo que yo estoy viviendo en el ahora. Es mi aquí ahora eterno, obviamente, pero la unión de esos instantes presentes es lo que termina creando mi conciencia de ser humano en el cuerpo. ¿Ok? Y lo mismo le pasa al perrito en el cuerpo del perrito, a la mariposa en el cuerpo de la mariposa, al chanchito en el cuerpo del chanchito, y a la plantita en el cuerpo de la plantita, y a dedos. Y a mí también me pasa. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Mi querida serpiente. ¿Tá? Para los mayas sos serpiente rítmica, roja. Y para los que ya estamos en crononautas y en crononáutica y en cronocracia y en cosas que tienen que ver con el gobierno del tiempo, de la ley del tiempo, obviamente, y bla, 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 para nosotros ya es simplemente un número, el número, vamos a ponerlo ahí, el número 45 y la letra T5. ¿Tá? Digo T6. Estamos en T6. Seguimos mañana. Hasta mañana.